Cuenta la tradición japonesa que los maestros zen tienen la costumbre de escribir un pequeño poema que se llama un haiku justo cuando van a morir. En el momento en el que ellos van a abandonar el mundo, que generalmente lo saben, los discípulos suelen pedirle que escriban un pequeño poema. Se cuenta que en 1693 el maestro Bankei dijo que su salud estaba tan deteriorada que de ahí a 30 días iba a morir. Los discípulos estaban apenados y le lloraban, y él les decía que no entendían quién era él, porque si creían que les iba a abandonar al dejar el cuerpo, es que no estaban entendiendo lo que había enseñado. Aún así, los discípulos insistieron en que el maestro escribiera su haiku final, su último poema. Y este poema final, cuando ya le insistieron mucho, consistió a escribirlo y puso esto: he vivido 72 años, he enseñado 45. Lo que os he dicho durante todo este tiempo ya es mi haiku, ya es mi poema de muerte. No voy a ponerme a escribir poemas solo porque otros me lo pidan. Vamos a darle la bienvenida al doctor en Medicina y Psiquiatría, doctor en Psicología, profesor del Instituto de Integrales de California en Filosofía, Cosmología y Estudios de la Conciencia, profesor de la Universidad Johns Hopkins, jefe de investigación psicrética en la Universidad de Maryland, discípulo directo de Albert Hofmann, uno de los cartógrafos más destacados de este siglo en la mente humana, el creador de la corriente de la psicología transpersonal, el gran experto mundial en la terapia con LSD, el creador junto con Christina Grof de la técnica de la respiración holotrópica, el descubrimiento de los sistemas COEX, las matrices perinatales y otros tantos descubrimientos teóricos que tanto nos han influenciado, y para muchos como para mí, un gran maestro y una guía en todos aquellos que hemos buceado por el misterio de nuestras propias mentes. Señoras y señores, es un honor presentarles al doctor Stanislav Grof. Thank you. Thank you, Mario. Okay. Okay, good morning again, everybody. I would like to thank for the invitation to Mariano Alameda and Ana Claret and the Transpersonal Conference for this invitation that brought us here and made it possible to share our results of our work with you. Me gustaría muchísimo agradecer a Mariano Alameda, a Ana Claret, a todo el equipo por haberme invitado a estar aquí, a compartir con todos ustedes todo esto. This is our third visit to Madrid, but we have been in Spain many times. Our training is actually happening near Barcelona in Catalonia, in Sant Feliu. Esta es la tercera vez que venimos a Madrid, pero hemos estado en España muchas veces. Nuestra formación se lleva a cabo cerca de Barcelona, en Sant Feliu. Last night we had a big pile of flyers for people who would like to participate in that training. I don't know if they got here from the center. Tenemos también bastantes panfletos. Anoche compartimos también, tenemos unos trípticos sobre la formación que se lleva a cabo aquí, por si os interesa. We both love Spain. A los dos nos encanta España. We have spent a vacation in the Salvador Dalí Triangle, exploring Figueras and hemos estado going to the Dalí Museum and so on. De vacaciones cerca de la zona de Salvador Dalí, también conociendo Figueras. Okay, before I come to my own material, again I like to make a few comments about Christina. Astrologers will probably say she really didn't have good transits today. I mean, the amount of difficulties that she had to encounter was a hero's journey. Sí, antes de comenzar con mi parte, me gustaría hacer un par de comentarios sobre Cristina. Probablemente not being able to really communicate what she wanted to say, but then the pictures, I mean, it came out nothing close to what those pictures are, and you really properly project them.
Los astrólogos dirían que ha habido un tránsito perjudicial porque realmente en las fotos no han mostrado lo que realmente quería transmitir ella. I hope that in spite of all those difficulties, her heart came through. That the difficulties were not able to block that channel. Pero espero que a pesar de estas dificultades ella haya podido transmitir lo que de verdad quería decir desde el corazón, haya sido capaz de canalizar todo esto. She's a very loving woman. Ella es una mujer muy adorable. She wrote a book, The Thirst for Wholeness, which is available in Spanish translation. Ella ha escrito un libro que se llama The Thirst for Wholeness, que está traducido en español también y está disponible. I don't know if our dear friend Fernando Pardo is here, who's publisher of Los Libros de la Liebre de Marzo. No sé si se encuentra aquí nuestro querido amigo Fernando Pardo, el editor de los libros de la Liebre de Marzo. Again, many thanks for publishing our books and everything that you are doing to communicate spirituality to Spain. Quería darle las gracias por haber publicado nuestros libros y por todo el esfuerzo que hace para transmitir la espiritualidad aquí en España. Okay. Okay, this is called Healing Our Deepest Wounds, Legacy from half a century of consciousness research. It's actually like 56 years. Esto se llama Sanando nuestras heridas más profundas, legado de medio siglo de investigación sobre la conciencia. Hablamos de 40, 50 años. It happened frequently that people who did some research, when they reach 80, they kind of look back and they sort of try to review what they have seen and how they formulated their ideas. Es muy frecuente que personas que han estado haciendo investigación durante mucho tiempo, cuando llegan a los 80 años, empiezan a echar la vista atrás y a revisar todo aquello que han estado haciendo. I have missed that frontier. I will be 82 in a month. But I decided to do the same. En cierto sentido, yo decidí hacer lo mismo. And wrote a paper, Revision, I don't know if you can translate, Re-enchantment of Psychology. Yo también escribí un artículo que más o menos se llama Revisión y el reencantamiento por parte de la Bringing psicología. spirituality back into re-enchantment, make it interesting, spiritually powerful. Volver a hacer interesante todo esto y poderoso desde el punto de vista espiritual. This is what I'm going to try to do today. Es lo que voy a intentar hacer hoy. Christina doesn't like that name of the paper, Legacy. Christina, I'm really not in a hurry to get out, but she feels that it's not a very, very sort of nice title for that paper. A Cristina no le ha gustado nada esto de que yo utilice la palabra legado para esta conferencia, para este documento. Okay. So, when I'm talking, particularly when there are some academic colleagues in the audience, I actually start by asking you a question, or a set of questions. Siempre que doy una conferencia, y sobre todo cuando en la audiencia hay colegas académicos, comienzo haciendo una serie de preguntas. ¿Puedes verlo en traducir directamente? Okay. Do you want it? Yeah, no es necesario inglés. Me dice si lo puedo traducir. La pregunta para la audiencia es si personalmente has experimentado algún tipo de estado no ordinario de conciencia fuerte y en qué contexto. Okay, there is something that might surprise you, mystical experience or extraordinary states of consciousness during sports. Quizá de esta lista pueda que os sorprenda una de las partes que dice tener una experiencia mística en un contexto de actividad deportiva. There's a wonderful book by Michael Murphy, the co-founder of the Esalen Institute, where we lived for many years. Hay un libro fantástico de Michael Murphy, cofundador del Instituto Esalen, donde estuvimos viviendo una serie de años.
and developed the holotropic breathwork jointly. Fue también una persona con la que desarrollamos el trabajo de la respiración holotrópica. It's called the psychic side of sports. Many, many examples where athletes in the middle of athletic activity suddenly went into a mystical experience and performed in a supernatural way, in a way that in India would be called siddhis, mind over matter. Y es un libro que habla de la psique en la experiencia de los deportes y cuenta cómo hay muchos atletas que hay situaciones en las que cuando practican su deporte tienen experiencias místicas que son extraordinarias, utilizando la palabra de India, los siddhis, los poderes. Okay, the next thing that I would like to say something about, the last one is spontaneous experience. People have extraordinary states of consciousness in the middle of their life, in everyday life. They didn't ask for it, they didn't do anything to induce it. Maybe they were even fighting it, and it happened anyway. También quiero llamar la atención acerca de la última línea, cuando habla de las experiencias espontáneas que ocurren a personas en su vida diaria que no lo han pedido, que incluso luchan contra eso o que no lo han inducido de ninguna forma. And Christina and I, after the experience of working with non-ordinary states, we realized these were not psychotic experiences, as people usually get a diagnosis and tranquilizers and hospitalization. Y Cristina y yo nos dimos cuenta, después de experimentar estos estados no ordinarios de conciencia, de que estas personas no tienen un brote psicótico y son personas a las que normalmente se les diagnostica, se les manda a un hospital y se les receta tranquilizantes. When we met, Christina actually was in a state of spiritual emergency. Cuando nos conocimos, Cristina estaba en un estado de emergencia espiritual. That we identified as having all the symptoms of what is described in the Indian literature as awakening of Kundalini. Y nos dimos cuenta de que tenía todos aquellos síntomas que se describen en la literatura india como el despertar de la Kundalini. So we learned to live with it and work with it. Así que aprendimos a vivir con ello y a trabajar con ello. And then apply it to other types, like when people have experiences that are more like shamanic initiation. Y luego lo aplicamos a otros tipos, por ejemplo, cuando las personas tienen experiencias que son más bien como iniciaciones chamánicas. People have difficulties in integrating near-death experiences. O a personas que tienen dificultades a la hora de integrar experiencias cercanas a la muerte. People that have experiences of past lives and have difficulties with them. Crisis of psychic opening, suddenly synchronicities start happening and they're becoming telepathic or precognitive and so on. O personas que tienen experiencias de vidas pasadas o empiezan a tener una crisis de apertura psíquica, empiezan a vivir sincronicidades en su vida, se vuelven telépatas. So we coined the term spiritual emergency. Por eso hemos acuñado el término de emergencia espiritual. Which is in English is a play on words because it's from the Latin emergere, emerge, but in English when you say emergency, it means not only that something came up, but came up very fast and was something really critical. You go to an emergency room, emergency vehicle, and so on. Hemos utilizado este concepto de emergencia espiritual haciendo un juego de palabras, porque por un lado está la emergencia cuando algo emerge, cuando algo surge, y por otro lado la emergencia de peligro, como una sala de emergencias, de algo crítico. So we sometimes use actually Chinese pictograms to demonstrate it, to illustrate it. A veces utilizamos los pictogramas chinos para ilustrarlo. If you want to write crisis in Chinese, you put together two other pictograms. Si quieres escribir la palabra crisis en chino, juntas dos pictogramas. Danger and opportunity. Peligro y oportunidad. So, and I will be later talking about these states that appear psychotic because we just don't have a broad enough model to understand what is happening. Después hablaré de estos estados que se han denominado psicóticos porque no tienen un modelo más amplio donde colocarlos. But if they are properly supported, properly understood, they become transformative, they become therapeutic, they become evolutionary,
Pero si se entendieran estos estados y si se les tratara de la manera adecuada, serían transformadores, terapéuticos, evolutivos. And they have also tremendous heuristic potential. You know, from Eureka, I found it. Que además tienen un potencial heurístico tremendo. De la palabra eureka lo encontré. So they can be source of new revolutionary paradigm-breaking information if you study them carefully. Por tanto, si los estudiáramos bien, podrían ser la fuente de un paradigma revolucionario completamente. So we jointly wrote 2 books, Christina. Así que Cristina y yo escribimos un par de libros. One was our own statement about spiritual emergency, Uno es lo que nosotros decimos sobre la emergencia espiritual. which is called the stormy search for the self. Se llama la tormentosa búsqueda del ser. And Christina says, this is the kind of book I would have loved to have when I was going through my spiritual emergency. Y Cristina siempre dice que este es el tipo de libro que le hubiera encantado tener cuando pasaba por esa experiencia personal. And the other one is called Spiritual Emergency, El otro se llama Emergencia and Espiritual. that's a compendium of articles by other people who also support this basic concept. Es un compendio de otros artículos de otras personas que también respaldan este concepto fundamental. Roberto Assagioli's classical paper, Crisis of Spiritual Opening. Como el famoso artículo de Roberto Assagioli de La crisis como una oportunidad. Jungian psychiatrist John Perry, who wrote the book The Far Side of Madness, and many other books also communicating that these states can be properly handled and become transformative rather than give people a pathological label for the rest of their life. Otros psiquiatras y profesionales como John Perry hablan de cómo estos eventos pueden ser transformadores si se conocen en lugar de etiquetarlos y diagnosticarlos para el resto de la vida. Okay, so I have been so far using the term non-ordinary states of consciousness. Hasta el momento he estado utilizando el término estados no ordinarios de conciencia. The psychiatric community in the United States and England use different term, which is altered states of consciousness. Pero la comunidad psiquiátrica de Estados Unidos y de Inglaterra utiliza otro término, estados alterados. And those of us who work with consciousness really don't like that term. Pero para nosotros que trabajamos con la conciencia no nos gusta este término. Because it has kind of a pejorative tone or pejorative twist to it. Porque tiene como un tono peyorativo. The idea that somehow there's a correct way of experiencing yourself in the world, and then in these states it's somehow distorted, it's like bastardized. Es como si hubiera una manera correcta de ver y de experimentar el mundo y luego hubiera otra que en cierto sentido está distorsionada. In English slang, or American slang, and veterinary jargon, if you use the term altered, you mean castration of pets. Did you have your dog altered? Did you have your cat? Y además en la jerga coloquial norteamericana utilizamos la palabra alterado para referirnos a la castración de las mascotas. ¿Has castrado a tu perro? ¿Has castrado a tu gato? So I have too much respect for these states to call them altered. Así que respeto demasiado estos estados como para llamarlos alterados. Non-ordinary states is better. Es mucho mejor llamarlos estados no ordinarios. But our daughter is married to a mother who comes from the Native American tradition, the Ojibwe tradition. Nuestra hija está casada con un hombre que desciende de una familia de nativos americanos. And we have this wonderful discussion. She grew up, among the Ojibwe. She had a teacher, Ojibwe teacher. Y es de la tribu de los Ojibwe y a veces discutimos mucho, tenemos reuniones, hablamos de cómo creció. And she didn't like the term non-ordinary at all. Y tampoco le gustaba nada el término de no ordinario. She said, Stan, why do you call these states non-ordinary? Me decía, pero Stan, ¿tú por qué le llamas a estos estados no ordinarios? For my people, this is just part of the spectrum of experiences that human beings can have. Para mi pueblo son parte del espectro de experiencias que los seres humanos pueden tener. So here I thought I was somewhat avant-garde in the academic circles, but for her, this was a very narrow approach. Así que yo
que me creía tan avanzado y vanguardista en el ámbito de la psiquiatría y para ella era una persona totalmente reducida y cerrada. Now, when I discovered this therapeutic, transformative, healing potential of a certain subcategory of these non-ordinary states, I couldn't believe that we don't have a proper term for it in psychiatry and psychology. Así que yo cuando empecé a descubrir estos estados, una subcategoría de estos estados no ordinarios tan terapéuticos, tan transformadores, no podía comprender cómo no teníamos ningún estudio, cómo no podíamos concebir esto en ningún lado. So I'll give you some examples of these states, this subcategory of non-ordinary states that I believe have that potential. Así que os voy a dar una serie de categorías, de listas sobre estos estados no ordinarios que yo creo que tienen este potencial tan increíble. The experiences that shamans have during initiatory crisis, when they have the visionary state of going into the underworld, and experiencing death and rebirth, and then the journey to the supernal realms. Por ejemplo, las experiencias de ritos chamánicos y de iniciación, cuando los visionarios entran en otro mundo, entran en la muerte o pueden entrar en otras corrientes de visión. In many instances, they actually heal themselves. They have some emotional, psychosomatic, sometimes even physical problems. And during this journey of psychospiritual death and rebirth, they heal themselves. De hecho, ellos se curan a ellos mismos cuando tienen algún problema psicosomático o físico durante este viaje de transformación psicoespiritual. Ellos se pueden curar a ellos mismos. Not only heal themselves, but they had a kind of a crash course in healing others. They learn how to help others. Y no solamente se sanan a sí mismos, sino que tienen como un curso rápido en el que son capaces de sanar a otros. Many shamans can know a lot about plants and herbs and so on, but that's not the essence of shamanic healing. Shamanic healing is energetic. Muchos chamanes pueden tener conocimiento sobre determinadas plantas y hierbas, pero esta no es la esencia de la sanación chamánica. La sanación chamánica es energética. In Western medicine, we're just barely getting that concept of energetic medicine. Y nosotros en nuestra medicina occidental ni siquiera nos planteamos el concepto de sanación energética. Chinese medicine, it took a long time even to take a look at acupuncture, but there really might be something there. Incluso nos ha costado mucho tiempo empezar a considerar la acupuntura, la medicina china. And we are far from accepting something like homeopathy. Y todavía estamos lejos de aceptar cosas como la homeopatía. Although so many people in America now go to alternative therapies. Aunque ahora hay muchísima gente en Norteamérica que va a terapeutas alternativos. That's now universities, beginning with University of Arizona, are now offering the basic medical treatment and also teach students alternative medicine. Because if the patient says, I want acupuncture, I can do it. So it's a big question of money. The medical profession saw that just a lot of money is going to alternative medicine. De hecho, ahora por una cuestión económica, la medicina está observando que hay mucho dinero en este tema e incluso la Universidad de Arizona ofrece formación médica tradicional y además alternativa para poder atender a cualquier paciente según lo que quiera. In Chinese medicine is the question of vital energies, qi or ki in Japanese, and if you have those life energies flowing, that's conducive to this prevention of diseases and also used for healing. If you can have the energies flowing, then you have better chances to heal. En la medicina china hablan del ki, en Japón del chi, del ki como energía vital. Si eres capaz de mantener tus energías vitales fluyendo, puedes prevenir tus enfermedades y además sanar a otros. So blocked energy conducive to disease and flowing vital energies, bioenergies, are conducive to health. Así que energías bloqueadas llevan a la enfermedad y las energías que fluyen llevan a la salud. And shamans have many ways of sort of working, mobilizing the energies, including of psychedelic plants. Y los chamanes de muchas maneras son capaces de movilizar la energía, incluyendo con las plantas psicodélicas. Another situation, the experiences that the initiates have in
so-called rites of passage. También hay otros estados que experimentan los iniciados en lo que se llama rito de paso. This is a term from Arno van Gennep, G-E-N-N-E-E, in Dutch. Es un término del que también hablaba Arno van Gennep, es holandés. Who studied various native tribes and found out they all enact very powerful rituals. Y él estudió varias tribus nativas y descubrió que todas tenían rituales muy poderosos. At the time of important biological and social transitions, Cuando había cambios o transiciones biológicas o sociales importantes, and the most important being puberty rites, of course. por supuesto la más importante es la pubertad. And if you look at them, they use what I call technologies of the sacred. When they induce powerful states, non-organic states of this kind, for healing and transformation and spiritual opening. Y utilizan lo que yo llamo tecnologías de lo sagrado, a través de las cuales inducen estados no ordinarios de conciencia, a través de los cuales curan y transforman. Another category when you read about these experiences is the literature about the ancient mysteries of death and rebirth. Otra categoría, cuando lees acerca de esto, son los misterios antiguos de la muerte y el renacimiento. Most ancient being the mysteries, Sumerian mysteries of Inanna and Dumuzi. Por ejemplo, los misterios sumerios. They're all about death, rebirth, or entering into the underworld and emerging from them. Que tienen que ver con la muerte, con el renacimiento, con entrar en el otro mundo y emerger de él. Inanna lost her lover and she was go into the underworld, which was governed by Ereshkigal, by her sister, and was looking for elixir of immortality, how she could make him immortal, bring him back to life. Cuando Nena perdió a su amante y fue al otro mundo, al inframundo, para buscar el elixir de la inmortalidad para poder devolverle a la vida. Egyptian Isis and Osiris mysteries. También tenemos los misterios egipcios de Iris y Dionysian Osiris. rites, Bacchanalia. De Isis y Osiris. And then particularly the Eleusinian mysteries. Y también los misterios eleusinos. In the name of Persephone and Demeter. Con Demeter y Perséfone. Hades abducted Persephone into the underworld. Y como Hades abdució a Perséfone y la llevó al otro mundo. And at the intervention of God, she was allowed to return for part of the year to Earth and became a symbol of a death rebirth that happens to a seed. You put it in the ground, and then sort of there is this life sort of coming out of that buried seed. Y cómo pudo volver a la vida, y esa idea de poder renacer de una semilla es lo que se toma ahora también como símbolo, la capacidad del renacimiento partiendo de una semilla que ha sido enterrada en la tierra. So like Van Gennep found these initiation rites in all native pre-industrial cultures. Así que esta persona descubrió todos estos ritos de paso de iniciación en todas estas tribus y culturas preindustriales. Mythologies like Joseph Campbell that I mentioned as being, significant teacher for Christina and a wonderful friend for both of us. Mitólogos como Joseph Campbell, buen amigo de Cristina, buen amigo nuestro también, found that there's a universal myth of death and rebirth that appears in just about all pre-industrial cultures, native cultures. Descubrió que había un mito universal en todas las culturas industriales, las culturas nativas que hablan de la muerte y del renacimiento. Which involves death and rebirth, sort of entering the underworld and emerging from there. Que tienen que ver con la muerte y con el renacimiento cuando salís del inframundo. And Joseph Campbell, after studying many cultures, he wrote a wonderful, highly influential book, which is called The Hero with 1,000 Faces. Joseph Campbell, después de estudiar muchas culturas, escribió un libro que es fantástico que se llama El héroe de las 1000 caras. How we have variations in all mythologies of these characters. So go to
unbelievable journey when they live in their ordinary life and suddenly they start changing, they reach what we call threshold of adventure, and then they go into landscapes, underworld and so on, where they are subjected to various ordeals. They die and are reborn, and they return to their people, and they become enlightened rulers or seers or healers and so on. Y él habla en su libro de todas estas variaciones del mismo tipo de personaje mitológico que emprende un viaje, estando en un estado ordinario de conciencia. Cuando todo cambia, llega al umbral de la aventura, entra en paisajes, en diferentes lugares, en inframundos, muere y renace y regresa a su pueblo como un visionario, como un iluminado. Joseph Campbell called it monomyth, something that exists in each culture, one myth that exists in different variations in each culture. Campbell lo llamaba el monomito, que es algo que existe en todas las culturas con diferentes variaciones. And when we met, you would see when I discovered that birth is significantly represented, I created a system which I call 4 perinatal matrices, basic perinatal matrices, the type of experiences that people have when they are reliving different stages of their birth. Cuando yo lo conocí es cuando estaba dándome cuenta de la importancia del factor del nacimiento y cuando se desarrolló la idea de las 4 matrices perinatales, los diferentes estados que una persona experimenta cuando revive su nacimiento. And Joseph suddenly got a kind of aha experience, and he said, well, I always wondered, why is it so universal? And then he realized it was tied to birth. Of course, for humans, birth is universal. Y Joseph, que había pasado por sus propias experiencias, se preguntaba por qué todo era tan universal y se dio cuenta de que era universal porque tiene que ver con el nacimiento y todos los seres humanos pasan por el nacimiento. So I wrote a book which was like a summary of our observations about death, not just real death, thanatology. I know Raymond Moody is here in the audience who really opened that with his book Life After Life, Thanatology. Yo también escribí un libro y hablaba sobre todo de un resumen acerca de la muerte y de la tanatología. No sé si Raymond Moody está aquí y hablará más tarde de su libro de Life After Life, Vida después de la vida. But we suddenly got some insights about what these rituals were about. Pero tiene que ver con las perspectivas de lo que son estos rituales. That we are all born anatomically because we are all sitting here, but not all of us had the chance to really complete that process emotionally. We carry a lot of difficult emotions and difficult physical sensations from that time, and it does all kinds of bad things to our life, not only symptoms of emotional psychosomatic symptoms, but it pollutes our system of values and the way we handle the world. Así que anatómicamente todos nacemos, todos estamos hoy aquí sentados, anatómicamente somos completos, pero no todos tenemos la oportunidad de completarnos emocionalmente. Todos nacemos con nuestros bloqueos físicos y tenemos una serie de síntomas emocionales y psicosomáticos que contaminan nuestra manera de gestionarnos y de ver el mundo. And then the rest of these would be the experiences of yogis, of Buddhists of different orientations, the Taoists, the Christian mystics, the Kabbalists. I mean, number of situations where these spiritual systems try to develop these technologies of the sacred, which will induce these experiences in people. Y también tenemos, por supuesto, lo que hacen los yogis o los budistas, los taoístas, los místicos cristianos, los cabalistas, a la hora de desarrollar tecnologías sagradas también que nos inducen a este tipo de estados no ordinarios. And we discovered that true therapy ultimately has to include spirituality. In the work that we were doing, people were trying to solve their psychosomatic problem or emotional problem, and as they were going to the deepest roots, suddenly spirituality opened up. Y
nos hemos dado cuenta de que una verdadera terapia siempre tiene que incluir la espiritualidad. Cuando hemos trabajado con personas que tenían problemas psicosomáticos, físicos o emocionales, al final, en la raíz más profunda, siempre surgía la They espiritualidad. all became interested in spiritual quest. Now this was maybe more important than therapy. The therapy was happening kind of like a side product. Y por eso nos empezamos a interesar en la búsqueda espiritual, mucho más que en la terapia. La terapia se convirtió como en un producto secundario. So we realized that it had something to do with completing birth that we had not completed emotionally. Nos dimos cuenta de que había algo incompleto en el nacimiento, algo que no estaba completo emocionalmente. And then we applied it at the Maryland Psychiatric Research Center to the therapy of terminal patients. Patients who were dying. Así que todo esto lo aplicamos en el Centro de Investigación Psiquiátrica de Maryland a pacientes que estaban terminales, que estaban a punto de morir. And we found out that these experiences can actually significantly reduce or even take away the fear of death in people who knew they might die in several weeks or several months. Y nos dimos cuenta de que en estas personas que podían morir en semanas o en meses, estas experiencias reducían tremendamente el miedo a la muerte. And actually transformed the experience of dying. Y de hecho transformaban la experiencia de morir. So you can talk about dying before dying. If you are incarnated, you have to have that experience of dying sometime, but you don't have to wait until there is biological device. You can sort of do your homework, when you're 30 or later. Así que podemos hablar de morir antes de morir. Evidentemente el momento biológico va a llegar para todos, pero quizás no hace falta esperar a eso y puedes vivir tu propia muerte a través de diferentes tareas, haciendo tus tareas. There is a statement by a German Dominican monk from the 17th century. He said, the man who dies before he dies does not die when he dies. Hay una afirmación de un monje del siglo XVII que decía que el hombre y la mujer que mueren antes de morir, luego no mueren. In other words, if you experience that psychospiritual death rebirth, you realize that you are not your body. En otras palabras, si experimentas esa muerte y renacimiento psicoespiritual, te das cuenta de que tú no eres el cuerpo. As Christina was talking about, you realize that you're something much larger. So when you're dying, it's the body dying. It's not extinction of who you are. Así que es como decía Cristina, que hay algo mucho más grande, mucho más inmenso, por tanto lo que muere es el cuerpo, pero no se extingue lo que tú eres. Okay, so I was now facing this category of experiences with these characteristics, and I realized we don't have a name for that in psychiatry. Así que yo estaba haciendo frente a esta categoría de experiencias y me di cuenta de que en psiquiatría no tenemos un nombre para describirlas. In psychiatry, today's psychiatry, all non-ordinary states would be altered states and basically pathological. Según la psiquiatría, todos estos estados no ordinarios serían estados alterados y fundamentalmente patológicos. We don't have a category of mystical experience, or spiritual experience. No existe esa categoría de experiencia mística o experiencia espiritual. Under the influence of the concept of spiritual emergency, now 3 of our colleagues managed to get a category into the DSM-4. Now we have DSM-5, DSM-4, like spiritual and religious problems. Ahora, después de haber acuñado este término de experiencias espontáneas espirituales, 3 colegas nuestros han conseguido incluir dentro del manual de SM4, el quinto ya, la parte de experiencias o situaciones espirituales. Es un paso muy interesante. So I said, we don't have a name, we should really have one, so maybe we should just make up one. Así que no tenemos ningún nombre, quizá deberíamos inventar uno. So I started calling them holotropic. It's a Greek composite word where holos means whole and trepein means moving in the direction of something. Así que yo empecé a hablar del término holotrópico, palabra compuesta que viene del griego holos, que significa completo, y trepein, que significa moverse hacia algún sitio. Like in the word heliotrope.
the property of the flower always move towards the sun, wherever the sun is. Es como la palabra heliotrópico o el heliotropismo, las propiedades de las plantas de girar siempre hacia el sol. When you say that to an average person in the industrial civilization, they would say, "What do you mean? You know, moving toward wholeness? Aren't we already whole the way we experience ourselves?" Y tú cuando esto se lo dices a una persona común, normal, de una civilización industrial, te dice, ¿cómo que movernos hacia estar completos? ¿No somos completos ya nosotros? And the fact is that, no, we just experience a small fraction of who we really are, what we can experience from the universe, from what you call the anima mundi, the cosmic psyche. Y realmente la realidad es que solamente se experimenta una fracción de lo que somos realmente, de lo que somos del universo, del anima mundi o de la mente cósmica. The boundaries between us and the rest of the cosmos experientially are negotiable. Los límites entre nosotros y el resto del cosmos experiencialmente tienen que ver con el ego solo. So, we are in Hindu terminology, we are not nama-rupa, we are not name and shape, we are not body-ego. Así que, utilizando una terminología hindú, no somos namarupa, no somos nombre y forma, no somos solo cuerpo y ego. Our true identity is with the divine spark of cosmic creative energy that we carry in our innermost being. Realmente nuestra verdadera identidad es esa chispa divina, esa cualidad cósmica creativa que llevamos dentro de nuestro ser interior. They call it Atman. Atman. And this is not some kind of a belief or delusion of the Hindus. Pero esto no es ningún tipo de creencia o de ilusión de los hindúes. If you follow certain procedures, the different yogas, you actually can experientially validate it, and you can have that experience of this cosmic center of yourself. Si sigues determinados yogas o determinadas prácticas, puedes tener una experiencia que valide que tú eres parte de ese centro cósmico. And if you have that experience, you suddenly understand that it's identical with the overall creative and cosmic energy that generated this universe, which is Brahman. So Atman is Brahman. We each sort of have this core of divine creative energy. Y una vez que tienes esta experiencia, eres capaz de darte cuenta de que es absolutamente idéntico a la energía cósmica creativa de donde todo ha surgido, a Brahman. Por tanto, Atman es igual a Brahman. Estamos en el centro de esa divinidad. It can create many images of God, like, including an old man on a throne, sort of sitting in heaven. But this energy is formless. It does not have any form. It has the capacity to create this infinite number of forms. Y tú puedes crearte tu propia imagen de Dios, te puedes imaginar un señor mayor sentado en su trono, pero esta energía no tiene forma, es simplemente algo que no tiene forma, capaz de crear múltiples formas. When we talk about deities, this is already the first level of creation of this source that itself is empty, formless, but can generate form. Cuando hablamos de las deidades, son como una fuente de esta creatividad, es el primer nivel de la creación. So another way of putting it came from Teilhard de Chardin, the French Jesuit priest, and philosopher and paleontologist, who said we are not human beings having spiritual experience, we are spiritual beings having human experience. Como dijo en palabras de un jesuita francés, también farmacólogo, decía que no somos seres humanos teniendo experiencias espirituales, sino que somos seres espirituales teniendo experiencias humanas. So, my own introduction into these holotropic experiences was when, as a beginning psychiatrist, I happened to volunteer for a session with a substance called LSD that was sent to us from Switzerland. El inicio de mi trabajo holotrópico fue una experiencia que tuve cuando trabajaba como psiquiatra y me presenté como voluntario para una experiencia de una sustancia que nos mandaban de Suiza que se llamaba LSD. So the combination of
the substance and exposure to a very powerful stroboscopic light is something that my preceptor was very interested in. Iba a ser una combinación de la sustancia en sí y del estar sometido a la experiencia con un estroboscopio, que era algo que a mi mentor le interesaba muchísimo. And I have described that experience in the book, When the Impossible Happened, which is available in Spanish, so I will not talk about it. Will not say anything more than I felt catapulted out of my body, the consciousness catapulted out of my body. I experienced myself as extinguished in the form. I knew myself, and I had the feeling of becoming the entire creation, all of existence. No voy a hablar mucho de la experiencia en sí porque está descrita en mi libro de cuando ocurre lo imposible, pero lo que puedo decir es que en esa experiencia me catapulté fuera del cuerpo, la conciencia, yo me extinguí como a mí mismo y pasé a ser toda la creación. And this was such a powerful impact on me that for these 56 years since I have really done very much of anything that would not be somehow related to these holotropic states. Y esto tuvo un impacto tan fuerte en mí que durante estos 56 años posteriores realmente no he hecho nada que no tenga que ver en algún sentido u otro con este tipo de estado holotrópico. When I was doing one of my previous visits to Russia, a major newspaper brought an article, LSD propagandist in Russia, and directed the attention of secret services to my presence in Russia. En uno de mis viajes a Rusia apareció en uno de los periódicos más importantes un artículo con un titular que ponía propagandista del LSD en Rusia, que era una manera de llamar la atención de los servicios secretos a mi presencia allí. I am not an LSD propagandist, I am holotropic states propagandist. Yo no soy un propagandista del LSD. You know, that includes holotropic breathwork. Yo soy un propagandista de los estados holotrópicos. Meditation practices and the whole spectrum. De cualquier tipo. But I would not have discovered this whole area if it were not for Albert Hofmann, for the one who discovered that. So I'll just show a few pictures before we continue. Pero en cualquier caso yo nunca hubiera descubierto estos estados si no hubiera sido por Albert Hofmann, que fue el que empezó con todo este ámbito. Voy a mostrar algunas fotos. This is Albert Hofmann at the time when he discovered LSD, the big scientific sensation. Es Albert Hofmann en la época en la que descubrió el LSD. This is one of our visits, maybe over 20 years ago. Hace unos 20 años, una de nuestras visitas. This is Anita, Albert's wife. You have already seen Christina. This is all four of us in the Hofmann garden. Cristina, and then we con Hofmann. And then we connected with Igor, whom you know as the author from Alien, and he allowed us to do our training in his museum. So we had two what we call modules there, and we brought Albert to one of them. So he's now looking at Giger. Giger is the master of portraying the darkest areas, you know, the psychedelics or some really intense inner work. En estas visitas también invitamos a Giger, que realmente es el maestro de cómo reflejar la parte más oscura de nosotros. Él nos permitió hacer uno de nuestros módulos de formación en su museo. So is Giger, like Albert Hofmann, like part of the light side of the spectrum, and then Hans-Ulrich Giger is the absolute master of the dark side. Por tanto, tenemos los dos espectros, la parte luminosa con Hofmann y la parte que representaba Giger, que sabe reflejar la parte más oscura. This is the end of the module. On the right side is Carmen, his wife. Final del módulo, a la derecha Carmen, su mujer. Bye. Despedida. And then 100th anniversary. El centenario. What you saw before, he was 4 months before his 100th anniversary. This is the 100th anniversary. El centenario, el aniversario de los 100 años de Hofmann.
then some of the last pictures. This was 2 years later. There was a conference, psychedelic forum, and he was still presented. He still was supposed to present, but he just didn't feel like walking out of the house. So he invited us, and so these are the last pictures that we had. Estas son de las últimas fotos que tenemos de Hoffman, porque él en las conferencias todavía a veces daba charlas, pero en esa época ya no se sentía suficientemente bien para salir de casa. Así que nos invitaba a nosotros a que He's fuéramos. holding a book by Alex Gray, who was a great visionary artist. Tiene un libro de Alex Gray, el gran artista visionario. Okay, I'll skip a few slides so we can get to this. Okay, so what is the legacy? What changes would have to happen in psychiatry and psychology if we systematically study these holotropic states? Esto es un poco un legado. ¿Cuáles son los cambios que tendríamos que tener en la psicología y en la psiquiatría si quisiéramos y si estudiáramos más los estados holotrópicos? I believe personally that it would lead to a revolution in psychology and psychiatry that would be comparable to what happened to the physicists in the first 3 decades of the 20th century. Yo personalmente creo que sería una verdadera revolución en la psiquiatría comparable a lo que les pasó a los físicos en las 3 primeras décadas del siglo XX. When they had to move from Newtonian physics first to theory of relativity and then to quantum physics, that even Einstein himself, who initiated somehow, gave the inspiration for quantum physics, until his end of his life he just could not accept. Para mí sería como cuando tuvieron que pasar desde las ideas newtonianas y de la relatividad a la física cuántica, algo que ni siquiera Einstein al final de su vida era capaz de aceptar, aun habiendo sido la inspiración. And not only that, but I believe that it would be a logical complement, see, to in the understanding of the psyche that would be of the nature and the scope that would parallel what already happened in our understanding of matter. Y para mí sería como un complemento lógico el comprender la mente, sería lo más natural dentro del ámbito de lo que ya estamos haciendo con la comprensión de la materia. So I talked a little about the cartography of the psyche. We have in academic circles a model which is extremely narrow. When Christina was doing something like this is how we see the human being. Antes se ha hablado un poco de la cartografía de la psique. Parece que en los círculos académicos tienen una visión muy estrecha de lo que la mente y la psique puede ser, como decía Cristina. If you work with holotropic states, you have to expand that model vastly. Pero si trabajas con estados holotrópicos tienes que extenderla, es mucho más vasto. I was trained as a Freudian, where the psychological history starts actually after you were born. And the newborn is a tabula rasa, it's an erased tablet or a washed blackboard. Yo recibí formación freudiana y según esas teorías el niño empieza a recordar después de nacer. Hasta el momento que nace, el niño nace siendo una tabla rasa. There's you see, nothing interesting for a psychologist or psychiatrist in the psyche that precedes birth, including birth itself. We don't think that birth is a trauma. Como si para la psicología o la psiquiatría no hubiera nada interesante que pudiera provenir de anteriormente al nacimiento o del nacimiento, como si el hecho de nacer no fuera ningún trauma. Unless it is so bad that it damages your brain cells, and then of course it has consequences, but mostly neurological, but as birth is not a psychotrauma in and of itself. Como si el nacimiento no fuera ningún tipo de psicotrauma por sí mismo, a menos que haya problemas y tengas daños neurológicos. This is the reason that's usually given is that the cortex, the cerebral cortex of the newborn, is not completed, is not myelinized, as it is called. Y la razón que dan a eso es que la corteza cerebral de un niño recién nacido todavía no está completa, no está mielinizada. The neurons not sufficiently protected. Las neuronas no están suficientemente protegidas. But strangely enough, we don't use that argument for experiences that immediately follow. Nursing is important. I mean, the academic community would agree that what kind of mother you had during nursing can influence your life.
Pero curiosamente, esa misma teoría no la aplican a lo que ocurre justo después de nacer. Por ejemplo, la alimentación o cómo te cuidan o la relación con la madre sí que se le da esa importancia significativa. Even bonding is accepted by child psychiatrists and pediatricians. Just the exchange of looks between the child and the mother. Y esos mismos psiquiatras sí que aceptan la teoría del vínculo, simplemente del intercambio de miradas entre la madre y el niño, como algo que es muy importante. We have now ample evidence that the fetus is very sensitive already in the womb. Pero ya tenemos grandes evidencias de que el feto ya es sensible dentro del útero. And then suddenly there's that blind spot. You see, the fetus is sensitive. Immediately after birth, the newborn is sensitive. But like, 20, 30, 40, 50 hours in the birth canal, that really didn't present any emotional trauma. Así que es como tenemos un punto ciego. Dentro del útero el feto es sensible, justo después de nacer el feto es sensible, pero en esas 10, 20, 40 o las horas que sean en el canal del nacimiento, ahí no pasa nada. Es un punto ciego. The only thing I can understand is happening here, that there is a denial, emotional denial, that memory is so scary that we just don't want to go there, and we found some sophisticated explanation for it. This couldn't have been important, my cortex was imaginary. La única razón que le puedo encontrar a esto es que queremos negar esos recuerdos emocionales porque nos asustan mucho, y como nos asustan buscamos razones sofisticadas, como por ejemplo mi cerebro no está mielinizado. So for me, with traditional medical training, this was really a challenge to accept that there was birth, but I couldn't deny it after I saw it in many people and then re-experienced myself. It is there, a powerful representation of birth, like a pocket, like a reservoir of difficult emotions, difficult physical feelings. Para mí esto en la formación médica y universitaria era realmente problemático aceptarlo, que se negara todo esto, porque en ese momento del nacimiento ahí hay todo como un reservorio de emociones que se quedan ahí. Okay, now when in holotropic states you regress to birth, it actually the experiences come in 4 experiential patterns. Cuando en las experiencias holotrópicas se hace una regresión al nacimiento, las experiencias caen dentro de 4 patrones. Each pattern has, specific emotions, specific physical sensations associated with it. Cada uno de los patrones tiene emociones y sensaciones físicas específicas asociadas a él. Easily identifiable. Muy fácilmente identificables. And then also each of them represent like a selective opening into a domain that's even deeper, that's beyond it, which we now call transpersonal. Y cada una de ellas tiene también una apertura hacia un dominio que es mucho más profundo, va mucho más allá, que yo llamo transpersonal. Christina mentioned Carl Gustav Jung. Cristina ya ha mencionado a Carl Gustav Jung. Amazing Swiss psychiatrist who expanded the image of the model of the psyche by adding to the Freudian level and the what we call individual unconscious, which is accepted by academic circles. He added collective unconscious. Él amplió todo el espectro freudiano del inconsciente colectivo y añadió del inconsciente individual y añadió el inconsciente colectivo. He's divided into historical unconscious, in the collective unconscious, and archetypal, mythological. Lo dividió en inconsciente histórico, inconsciente colectivo e inconsciente arquetípico. In the historical collective unconscious, you can get access to anything that happened in the history of humanity. En el inconsciente colectivo histórico puedes acceder a cualquier cosa que haya ocurrido en la historia de la humanidad. In the archetypal collective unconscious, you can experience mythology, mythological figures, mythological domains of any culture that has ever existed, even if you don't have any intellectual knowledge of it. Cuando hablamos del inconsciente colectivo arquetípico, ahí puedes acceder a cualquier mitología, a cualquier dominio mitológico de cualquier cultura que haya existido en algún momento, aunque no tengas ningún conocimiento de ella. Until recently, we really had no scientific model for this, until the work of very remarkable system theorist Erwin Laszlo. Hasta
Hasta hace muy poco tiempo no teníamos ningún tipo de modelo al que poder aplicar todas estas teorías hasta que surgió el trabajo de un teórico muy preeminente de Erwin Laszlo. Coming from using mathematics, using quantum-relativistic physics, he described a field that he called first the psi field. Él provenía de la matemática y utilizando la matemática y la física cuántica acuñó el término del campo psi, del campo PSI. And now it calls it Akashic field, linking it specifically to spirituality. Ahora se llama campo akáshico, que se relaciona directamente con la espiritualidad. Bridging the formidable gap. Y esto es realmente es un puente que está cerrando un hueco inmenso que existía. And the statement is extraordinary. Everything that ever happens in the universe remains recorded on the subquantum level in this field. In fact, cosmic Hollywood archives. So in holotropic states you can go there, you can still go into ancient Egypt, you can go into French Revolution. Esta afirmación es realmente extraordinaria. Estamos diciendo que todo lo que ha ocurrido en el universo queda grabado en un nivel subcuántico, como en un archivo cósmico, como si fuera un archivo de Hollywood, y se puede acceder al antiguo egipcio, a la Revolución Francesa. Sometimes with a sense of personal remembering, déjà vu, déjà vécu. This is not the first time it's happening to me. I once was that person. A veces tenemos esta sensación física de déjà vu, de esto a mí ya me ha pasado, yo ya sé lo que pasaba con esa persona, lo he vivido antes. If I ask you, for example, what did you last week? And you say, well, I went to Barcelona, I saw the Sagrada Familia. And I say, how do you know it really happened? Are you just sort of making it up, some kind of fantasy? I beg your pardon, I can tell my memories. There's a certain feeling about it. This is what's really happened to me. And in these kind of experiences, you go to Egypt and say, this is not the first time this is happening. I was once that priest who did mummification. Es como si el fin de semana pasado tú hubieras ido a Barcelona, hubieras visitado la Sagrada Familia y yo te pregunto, ¿y cómo sabes que has estado allí y no te lo has inventado? Y tú me dices, porque he estado allí, porque lo recuerdo. Pues es igual que cuando vas a Egipto y tú sabes que has estado allí antes, que a lo mejor has sido un sacerdote, que has hecho una momificación, lo sabes. If somebody asks you, do you believe in God, do you believe in reincarnation, it's irrelevant because you don't have anything to go by. It seems likely or not so likely. Once you have the experience, you know the experience, you can experience God, you can experience yourself in another historical period. Now what it means, the interpretation is another thing, but the experiences are very real, very convincing. Es como si te pregunto si crees en Dios o en la reencarnación y es un poco una pregunta irrelevante porque son solamente opiniones, pero cuando lo has experimentado simplemente sabes que esa experiencia está ahí, sabes que es real. La interpretación ya es otra cosa. So in these transpersonal states you can experience yourself as identified with other people, you can experience group consciousness, you can experience the field of consciousness of humanity. En estos estados puedes experimentar diferentes cosas, experiencias en grupo, te puedes identificar con un periodo de la humanidad. You can identify with different species of animals and getting authentic information. You get information about an eagle not by seeing and hearing it, but by becoming an eagle. There's a whole other way of getting to know the universe. Y en estos estados, cuando te identificas con un animal, por ejemplo, conoces, por ejemplo, el águila, pero no porque la veas, sino porque tú eres esa águila y porque te identificas. Okay, puedes conocer el universo de otra forma. So there are experiences, these experiences that we call transpersonal. They can convey information that goes beyond anything that you ever studied. Por tanto, estas experiencias que llamamos transpersonales te pueden transmitir una información que va mucho más allá de cualquier cosa que hayas estudiado. And it confirms the statements in the esoteric systems, which is the human being is a microcosm that reflects the macrocosm, as above, so below, as without, so within. Y esto confirma las afirmaciones esotéricas que dicen que el ser humano es un microcosmos que refleja el macrocosmos. Lo que hay arriba hay abajo, lo que hay fuera está dentro. Again, we didn't have any way of understanding scientifically some statements of the mystics who were saying,
what was nonsense, what seemed to be violating Aristotelian logic. Well, I'm separate from the universe, but I'm also the whole universe. I'm separate from Maria, but we are really one. Well, you have to make a decision. You have to learn Aristotle. Y claro, seguimos igual, no hay forma científica de demostrar eso. Tú puedes decir, ¿cómo que yo soy lo de fuera y lo de dentro? ¿Cómo que yo soy yo y soy contigo uno? Pero tienes que tomar una decisión. If I had time, I would show you what laser and the development of optical holograms have done to it. You can take a part of the hologram and you illuminate and you get a whole. So there's now a model like Laszlo's model of the psi field. We have now a really holographic model to show that it's not a nonsense. When I say I am separate from Maria, I am using the language of Galileo. Don't pay attention to anything that you cannot measure or weigh. Así que si tuviera tiempo os mostraría determinadas imágenes holográficas en las que podéis ver que una parte puede convertirse en el todo. Si yo dijera ahora yo estoy separado de María, estaría utilizando If I say we are one, I'm telling her what we can experience in holotropic states. Si yo digo que somos separados, utilizo los términos de Galileo de no te creas nada que tú no puedas medir o experimentar. Si digo que somos uno, me pongo en un estado holotrópico. Again, when I say I'm an insignificant part of the universe, I put myself on a scale and measure myself, and the astronomers told me what the universe is. And I know I'm an insignificant part. De nuevo, si yo me comparo con el universo y digo que soy una parte insignificante de ese universo del que hablan los astrónomos, yo sería una parte insignificante. If I say I'm the whole universe, I'm talking about the fact that I have the experience of the potential to have the experience of being the whole universe. This is about information, this is not about stuff. Pero si digo que soy todo el universo, quiero decir que tengo el potencial para experimentar todo el universo. Y esto tiene que ver con la información. I gave last night the example, I can experience myself as an elephant in a holotropic state. That doesn't mean if you put me on a scale, it's going to be 3 tons. And it's going to be substantial, but not 3 tons. I can experience myself as an elephant in a holotropic state, but if you put me at that moment on the scale, it's not going to be 3 tons. El hecho de que yo pueda experimentarme a mí mismo como un elefante no quiere decir que si me colocas en una balanza yo vaya a pesar en ese momento 3 toneladas. So we have to continue. Vamos a continuar. The third one is architecture of emotional and psychosomatic disorders. La tercera sería la arquitectura de los desórdenes o enfermedades emocionales y psicosomáticas. I already mentioned, that consciousness, when you work with holotropic states, is not inside of your head. Consciousness is not created by the brain any more than. That's based on correlation. There are systematic correlations between what's happening in the brain and states of consciousness. Ya os he dicho antes, cuando hablamos de estados holotrópicos, no estamos diciendo que la conciencia tenga que ver nada con el cerebro ni que esté dentro de la mente. And, that's a fact, but the wrong conclusion, it's called non sequitur, it really doesn't follow, because this correlation doesn't follow that consciousness actually comes out of the brain. Así que esta correlación no es real, porque realmente la conciencia no está dentro del cerebro. We can see it on the television. I mean, there are correlations between what's happening in the set and the sound and the picture, but that's not a proof that the whole program is coming from the box. I mean, it can still mediate something that's coming from somewhere else. Es lo mismo que, por ejemplo, la televisión. Hay una correlación entre el sonido, la imagen, la foto, pero eso no quiere decir que ese programa venga de esa caja de la televisión. Hay algo más que hace de intermediario. We have now ample evidence that consciousness can do things that the brain cannot possibly do, and Raymond Moody will tell you about it. La conciencia puede hacer cosas que el cerebro no puede. Raymond Moody nos hablará de esto también. Now, if you work on emotional and psychosomatic disorder, that's the number 3, you find out that the roots are not just in infancy and childhood. You find additional roots that go to one of the perinatal matrices, and at the bottom of something like a phobia or chronic pain that does not have any organic basis and so on, they can go into karmic experiences, they can go into
they had a source in some archetypal material, or even what we call phylogenetic. It's coming from our animal ancestors. Así que cuando trabajamos con la línea 3, cuando hablamos de las enfermedades psicosomáticas o emocionales, hablamos de que las raíces no están solo en la infancia, sino que hay raíces añadidas en estas matrices perinatales. Cuando hablamos de fobia, de dolor crónico, que no tiene ninguna base orgánica, hablamos de experiencias kármicas, hablamos de fuentes arquetípicas. And this seems like very bad news. We thought we just have to sort of clear our childhood memories and everything's going to be fine. Now the playground is really much bigger. Esta es una manera de decir que, bueno, si nosotros podemos limpiar como esos recuerdos negativos de la infancia, el patio de juego se hace mucho más grande. To refer to the title, the wounds, our emotional wounds really come from much deeper levels. Y esto lo utilizo para decir que nuestras heridas más profundas vienen de niveles mucho más profundos. And we also need some method that would be able to take us there so we can work on them. And fortunately they become available. That's the good news. Y también llevarnos o tener algún método que nos ayude a llevarnos a ese punto, a poder trabajar con todo ese material. Reliving past life experiences can be extremely therapeutic. Revivir experiencias de vidas pasadas puede ser tremendamente terapéutico. Experience of allowing sort of some powerful archetypal energies, including an energy that looks like demonic, is very therapeutic. También es muy terapéutico permitir que surjan experiencias de arquetipos, aunque sean incluso demoníacos. And the most powerful healing experience from the transpersonal level is experience of cosmic unity, when your boundaries are melting and you become one with other people, you become one with nature, one with the cosmos, one with the divine. We don't have anything in psychiatry that would even remotely imagine it. It expands people, tranquilizes, would shrink people, would impoverish people. Y lo más transformador desde el punto de vista transpersonal, por supuesto, sería tener la experiencia de la unidad con todo, límites personales que se disuelven y eres uno con los demás, uno con el cosmos, uno con todo. No hay nada en psiquiatría que se acerque a esto. En psiquiatría se dan tranquilizantes que lo único que hacen es reducir, constreñir y empobrecer a la persona. We consider it pathology and we stop it, we try to suppress it. Lo consideramos una patología, lo paramos y lo suprimimos. You know, for people having past life experience or psychospiritual death rebirth experience, we hospitalize the wrong people. You know, there are people who are spinning these scenarios, you know, first strike, atomic strike on Europe, and how do we respond, and so on. Those people have power and they're running around, they got a lot of status and money, and we would hospitalize people for a past life experience. A las personas que tienen experiencias de vidas pasadas y aperturas espirituales, los hospitalizamos. Estamos hospitalizando a la gente equivocada y los que han creado guerras y armas nucleares tienen poder y tienen dinero. Estamos metiendo en el hospital a las personas que tienen una apertura espiritual. Okay, next one, strategy of psychotherapy and self-exploration. La siguiente, la estrategia de la psicoterapia y de la autoexploración. That is an interesting problem. We have a number of schools of psychotherapy. Each school has different theories about what are the main motivating forces in the psyche. Is it sex? Is it feeling of inadequacy? Is it problem between your libido and society that doesn't let you express it? Is it between you and culture and so on? Tenemos un montón de escuelas innumerables con diferentes teorías acerca de cuáles son las motivaciones de la psique, si es el sexo, la sensación de no pertenecer, la libido y la sociedad, la incapacidad de expresarnos. So if you have a problem, you can flip a coin, you choose a school, and with each school comes a different explanation what's wrong with you, and you'll be asked to do something different as the method of choice, scientific method of choice to solve this problem. Así que si tienes un problema, lanzas una moneda al aire y escoges a qué escuela vas a ir, que te van a dar una teoría de lo que te pasa y te va a decir que hagas una serie de cosas para trabajar lo que te pasa. There's now that wonderful books by Jerome Frank, the professor of psychology in Johns Hopkins, and his daughter, comparing the results of different therapeutic schools and not really finding significant results.
significant differences, I mean, sorry. Hay un libro muy interesante de uno de los psiquiatras de la Johns Hopkins y de su hija que hace una comparación entre diferentes resultados obtenidos por diferentes escuelas y ve que no hay grandes diferencias. They find differences inside of the schools. Each school has better therapists than others. Lo único que ven es que en estas escuelas hay dentro de ellas mejores y peores terapeutas. But the conclusion that study is that the good therapy depends on something completely different than what the therapists think they are doing. The interpretation, correct interpretation, timing of the interpretation, and so on. Y la conclusión a la que llegan es que una buena terapia no depende para nada de lo que cree el terapeuta que es importante, de la interpretación o del tiempo. Something that you cannot easily describe, which is like the quality of the human encounter between the patient and the therapist. Y depende de algo que es muy difícil de describir, que es de la cualidad del encuentro humano entre el terapeuta y la persona. So, another thing would be the feeling of the client to be unconditionally accepted by another human being, which they didn't have at home. This is, part of the problem, that there was not enough love in family in which they grew up, and now they have a person who can accept them for who they are. Otro factor fundamental parece que es la aceptación incondicional que siente el cliente por parte de otro ser humano, algo que no han vivido en su casa o en su familia, y es esa aceptación y ese amor por lo que son. But the basic idea, you use your intellect to understand what's happening in the psyche, and then you come with a technique, and you're the doer, you're the healer, you're the fixer. Pero básicamente es como si utilizaras el intelecto para saber qué le pasa a la mente y entonces obtienes una técnica y tú te conviertes en el que sana, en el reparador. I'm probably over time now, so I'm not giving any signals, I will just be fast. The holotropic states offer a really significant alternative to this. Y los estados holotrópicos ofrecen una alternativa muy importante a todo esto. If people experience holotropic states, they are using their own self-healing intelligence, like the body can heal itself. Si las personas utilizan esos estados holotrópicos, pueden utilizar su propia inteligencia sanadora y se sanan a sí mismos. The psyche can heal itself if we let it, if we support it. Si apoyamos a la mente, a la psique se puede sanar ella misma. Jung had this idea. For him, the psyche was not something that's inside of the head. It was anima mundi. Jung tenía esta idea. Para él, la psique no era algo que estaba en la parte posterior de la cabeza, era el anima mundi. And therapy was to create a context in which the conscious ego would connect with the higher self of the client. The healing happens as an inner dialogue between the healing capacity of the client and the conscious ego, and the exchange uses symbols, symbolic exchange. Para él, la terapia consistía en crear un contexto en el que el ego consciente se pusiera en contacto con el ser superior para mantener un diálogo interno y que este ser superior pudiera sanar a través de símbolos. So, if you are in an ordinary state, it diagnoses the problem, something that's powerful enough and is available for surfacing into consciousness will automatically surface. Some problems are deeper. You would have to do 2 sessions before it emerges, but it's a process that determines how you operate there. Así que si tú entras en un estado no ordinario de conciencia, permites que algo que estaba muy profundo, muy poderoso, surja a la superficie o emerja. Incluso puede que te hagan falta más sesiones para que otras cosas vayan surgiendo, algo que está operando en la base. If we have medical training, it goes against everything that we were taught. We are the doers, and the ideal in medicine is surgery. You put the patient out and then you do everything, and you don't really credit nature for doing the rest of the healing. I mean, it is you fix that person, you heal that person. En cambio, en la medicina tradicional, lo que nos enseñan es justo lo contrario. Coges a la persona, la duermes, lo pones ahí y tú te encargas de hacerlo todo y no se le da ningún tipo de crédito al trabajo de sanación que hace la naturaleza por sí misma. So this is misma. how we are trained as professionals. You do things. Así now, this is a very feminine working with holotropic states. The wisdom is there. We just become sort of not so nice. The term is psychic. A nice, we
co-adventure, the nicest term. We become co-adventurers. Así que esto es lo que nos enseñan a nosotros en las escuelas, pero el estado holotrópico es totalmente diferente, es más femenino, es como que la sabiduría ya está ahí y nos volvemos como coaventureros. In psychoanalysis, you at some point you are analyzed, like 7 years of psychoanalysis 3 times a week, and at one point my therapist said, I think you need about 4 more months of analysis to really analyze. En el psicoanálisis es así. Yo estuve haciendo durante 7 años psicoanálisis 3 sesiones a la semana y llegó un momento determinado en que mi terapeuta me dijo, creo que necesitas 4 meses más para analizar esto. And in holotropic states I found out, that problems were really on levels that we didn't touch. Y después, cuando entré en los estados holotrópicos, me di cuenta de que los problemas verdaderos ni siquiera los habíamos tocado en 7 años de psicoanálisis. Freud had this image of when he discovered psychoanalysis, the individual unconscious. He said we thought that what we were experiencing was the totality of the psyche, but it's just the surface, like on an iceberg. Sort of, we saw just the part that was emerging, but what psychoanalysis is discovering is the 9/10 or whatever it is that's down there. Esa es la imagen que utilizaba Freud cuando descubrió el psicoanálisis y decía que nosotros creemos que vemos la totalidad cuando realmente lo único que vemos es la punta del iceberg, que es lo que está en la superficie. But in these states, dimensions of the psyche emerged that classical psychoanalysis didn't know anything about. Pero en este estado surgen dimensiones de la mente que el psicoanálisis clásico ni siquiera sabe que existen. Hablamos del nacimiento, de lo transpersonal, etc. And Joseph Campbell, Irish, incredible intelligence and humor, he said, was a great admirer of him. He said, well, Freud was fishing while sitting on a whale. Freud was fishing for a little fish, but he was sitting on a whale. Y Joseph Campbell, que es tremendamente inteligente y tenía un sentido del humor increíble, decía que era señor de Jung, decía que Freud estaba pescando mientras estaba sentado en una ballena. Just one last thing. In shamanism, and then all the way to the temple incubation in the temples of Apollo in Greece, there was no division between spirituality and healing. También en las antiguas tradiciones en el shamanismo y hablaban de que los templos de la incubación y que no había ningún tipo de diferencia entre la incubación y entre la sanación. The idea in temple incubation, it was the deity state of the image. The term therapeutes is not the one who fixes you, somebody who intelligently cooperates in this process, therapeutes. La palabra terapeuta no era algo externo a ti, sino algo con lo que tú cooperas en este proceso. Okay, I think we said enough about the role of spirituality in human life. I have to, with apologies, leave out the archetypal astrology, although I believe myself now that it's the cutting edge to work with non-ordinary state and bring in archetypal astrology. Tengo que disculparme porque no puedo hablar ya mucho más, no puedo comentaros el tema de la importancia de la astrología arquetípica, que para mí en este momento es lo más vanguardista, relacionar los estados no ordinarios de conciencia con la astrología. My karma seems to get involved in really controversial fields, and as a psychedelic journal, Da la impresión de que mi karma tiene que ver con estar implicado en temas tan controvertidos como la astrología, con la psiquiatría. I will just tell you that last 30 years I have been cooperating with Rick Tarnas, really in psychology and astrology. Solo quiero comentaros que en los últimos 30 años he estado cooperando estrechamente con Richard Tarnas, un psicólogo y un astrólogo brillante. You can look at my website, which is personal website, which is stanislavgrof.com, together stanislavgrof.com, where there are many articles, including my last book has been published, which is on the art of Tigre. Podéis consultar mi página web personal, stanislavgrof.com, todo seguido, donde hay muchos artículos, también habla de mi último libro. There are 3 papers on astrology, how we use astrology and archetypes.
Y hay varios artículos sobre la astrología y cómo utilizamos la astrología y los arquetipos. For me to include astrology in my worldview was most difficult, long after I Ching and acupuncture and those sorts of things. Para mí la astrología ha sido lo más difícil en cuanto a mi cosmovisión, lo más complicado, mucho más que la acupuntura y que el I Ching y cualquier otra cosa. Because you have to radically change your understanding of the universe. This is not the universe of matter that created itself. There is a cosmic and creative intelligence that we can't even imagine in our everyday life. And there is a master blueprint. Es que tienes que cambiar radicalmente tu punto de vista y tu comprensión sobre el mundo, porque ya no hablamos de una materia que ha creado materia, hablamos de la inteligencia cósmica que ha creado todo y que tiene un mapa de ruta, una huella. And the connection between the archetypal dynamics, this level, and the movements of planets is built into the cosmos. It's not that the stars are doing anything to us, sending rays, red rays from Mars and make us angry. The whole other, the synchronistic thinking, how things are interconnected. It's not the Newtonian super machine when you can study it by taking it apart, looking at your car, you saw it. Hotels that can take apart the car and you can understand. Since the universe has to be understood as a whole. Es una visión totalmente diferente en la que los planetas, los arquetipos y todo está absolutamente conectado y relacionado. No es una cuestión de que puedas utilizar una mente newtoniana y dividir las cosas en partes. Es considerar el cosmos como un todo. So those of you who are interested in astrology, this kind of work is really a contribution to astrology as well as psychology, and Rick Tarnas with his friends initiated a new journal of archetypal psychology, which is called Archae. Para aquellos de vosotros que estéis interesados en la astrología y en los arquetipos y en la psicología, ha sido una verdadera contribución. Richard Tarnas y unos colegas profesionales suyos han creado una página que se llama Archae, que habla de la astrología arquetípica. You can download the first issue for free, and if you like it, you have to subscribe to it. Podéis descargar el primer número de la revista y si os gusta suscribiros. But I have my own article in the first issue, and it's called How to Work with Holotropic States Supports the Worldview Underlying Astrology. Y tengo un artículo que habla de cómo el trabajo en estados no ordinarios puede respaldar también la cosmovisión desde el punto de vista astrológico. Okay, this is the best I can do, although you were much more generous this time than Christina, and I have to, just refer you to the books to really get it in a systematic, articulate way. Esto es todo lo que puedo hacer. Habéis sido muy generosos conmigo con el tiempo y solamente puedo deciros que si estáis interesados, pues ahí tenéis también los libros. We have been having a wonderful time with great friends here in Nagual and in Palm and Maria, my Spanish voice. Without her, I would be able to do that. And I try to study languages, and really great admiration for your bilingual approach and understanding of what we talk about. Not enough. Tengo que decir que estoy teniendo unos momentos muy buenos, estoy muy bien acompañado de grandes amigos del equipo de Nagual, de las personas que están conmigo y también agradecer el poder tener una interpretación porque estoy aprendiendo diferentes idiomas, pero estoy contento de poder tener la traducción. And thanks to all of you, without you it would not have been. Y por supuesto, muchísimas gracias a todos vosotros porque sin vosotros esto no podría tener lugar.